Sí, hijo, ya pueden ir ingresando ya. ¿Eh? ¿Por qué? Voy. No voy. Buenos días a todos. Comenzamos en breve, un par de minutos más. Ok, bueno, denme un segundito para conectar mi computadora y comenzamos la clase, ¿vale? Ok, listo. Vamos a... Bueno, ya ven la presentación, ¿verdad? Supongo que sí. Ya se está compartiendo. Bueno, hola a todos, buenos días. Me tuve que cambiar de lugar, por eso el retraso, pero ya estamos listos. Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar con el temario de literatura. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy? Ya vimos el género narrativo y el género lírico. Hoy vamos a ver el tercero de los principales géneros literarios, el género dramático, ¿vale? ¿Y a qué nos referimos con el género dramático? Bueno, pues a las obras de teatro, básicamente, ¿no? Como coloquialmente lo podríamos conocer, las obras de teatro. Comencemos la presentación. Ok, muy bien. Bueno, ¿en qué consisten? ¿En qué consiste el género dramático? Es decir, cuáles son sus características, sus elementos, qué es lo que lo diferencia de otros géneros literarios. Y pues como las clases pasadas vamos a ver los subgéneros del género literario, ¿vale? Así como el género narrativo tenía los subgéneros de cuento, fábula, novela, etcétera, pues aquí vamos a tener varios tipos de representaciones dramáticas. De hecho, son un montón, pero vamos a ver las principales nada más. La tragedia, bueno, la tragedia, la comedia y la farsa, ¿vale? Y vamos a mencionar algunas características o ejemplos de obras de algunos de los otros subgéneros, pero lo principal que vamos a ver es la tragedia, la comedia y la farsa. Ok, entonces, una pequeña pregunta para introducir el tema. Bueno, un par de preguntas. ¿Han visto representada alguna obra dramática? ¿Los han mandado quizá al teatro o han ido ustedes por su cuenta a ver al teatro a ver alguna obra en particular? Si es el caso, coméntenme cuál o de qué trató. Ay, o ninguna, o no recuerdan.
Vale, bueno. Ok. Bueno, entonces la segunda pregunta pues no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Qué les llamó la atención de esa representación? Bueno, si no hay como algún ejemplo. Bueno, ¿cuáles son cómo se define el género dramático y cuáles son sus características? Los textos dramáticos básicamente están hechos para ser representados, ¿vale? Es decir, podemos leer obras de teatro, ¿no? Podemos leer que a Shakespeare, que a Lope de Vega, y pues sí, es bastante interesante, pero no es lo mismo si no las vemos en vivo, ¿vale? Las obras dramáticas están pensadas para representarse. ¿Y qué es lo que representan? Representan conflictos humanos, ¿vale? Representan conflictos que nosotros tenemos con quizá nuestros ideales, con nuestras sociedades, con nuestros sentimientos, y los representan a través de los actos de sus personajes, ¿vale? Estos, estos conflictos son humanos, son conflictos creados no por situaciones así como extraordinarias o nada, sino son conflictos muy humanos, creados por quizá el amor, por la lealtad, por la traición, son cosas muy de sentimientos humanos, ¿vale? Entonces, el género dramático crea historias o crea representaciones de interés humano. Y bueno, algo importante es que los textos dramáticos sí nos cuentan historias, al igual que los narrativos, pero por obvias razones no tienen un narrador, ¿no? No es como que vamos al teatro y una persona por ahí fuera del escenario nos empieza a contar la historia. No, la historia se cuenta a través de los propios actores, a través de los propios personajes, mediante sus diálogos y sus actos que nosotros podemos ver y escuchar. Entonces, el teatro está diseñado para eso, para ver y escuchar. Y obviamente podemos enterarnos de la historia si leemos obras de teatro mediante los diálogos, ¿no? Eh, pero, pero digamos, es la acción la que nos comunica la historia, no tanto el texto como si es en el género, por ejemplo, narrativo, ¿no? Entonces, es el propio movimiento de los personajes y las cosas que hacen. Y bueno, aquí fíjense en la imagen. ¿Qué vemos en la imagen? Vemos el Teatro de Bellas Artes. Bueno, como saben, Bellas Artes sirve como museo, como un montón de cosas, ¿no? Pero aquí lo que vemos en la imagen es el teatro que hay ahí. Entonces, si nosotros vamos a ver una obra en Bellas Artes, este es el escenario, ¿no? Está impresionante y tiene sus palcos, tiene el área como general y el escenario aquí enfrente, ¿no? El escenario, como muchos de los elementos del teatro, vienen de la antigua Grecia, ¿vale? El teatro el drama en general tiene sus orígenes en la antigua Grecia. Y de hecho el escenario era una plataforma que se llamaba Skene. Entonces de ahí viene escena, escenario, bla, 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 ¿vale? Entonces, bueno. Los elementos. ¿Cuáles son los elementos que conforman una obra dramática? Bueno, pues los principales son los diálogos. ¿Cuáles son? Los diálogos, pues es la forma en la que los personajes comunican a la audiencia la información pertinente, ¿vale? Los diálogos es la forma como nosotros nos enteramos de lo que está sucediendo, nos da la información que necesitamos saber. Aquí les digo, no hay narrador, no hay descripciones, por ejemplo, es decir, no hay como veíamos ayer la clase pasada, la descripción de Don Quijote a Dulcinea, ¿no? Aquí puede haber descripciones, pero, o sea, dichas por los propios personajes. No hay como tal una descripción afuera de los diálogos, ¿vale? Si se describe algo, se describe mediante los diálogos, pero normalmente no. ¿Por qué? Porque en el teatro nos vamos enterando conforme se va representando, entonces no se usa tanto la descripción porque nosotros mismos al ser espectadores de la obra, pues nos vamos enterando de todo lo que tenemos que saber sin necesidad de que directamente nos lo digan, ¿no? Es como mostrar, no decir. Entonces, bueno, ¿de qué nos enteramos mediante los diálogos de los personajes? Pues nos enteramos sobre, por ejemplo, la psicología de los personajes, su psicología. Nos enteramos de cómo piensan, qué es lo que sienten y las situaciones que viven, ¿no? De todo el conflicto, porque en el género dramático siempre tiene que haber un conflicto. Si no hay conflicto, no hay drama, ¿no? Por obvias razones. Si no hay conflicto y la historia se desarrolla sin ningún problema,
pues eso no es nada dramático, no es nada interesante, ¿no? Es más o menos aburrida una historia que nomás se desarrolla y ya sin ningún conflicto. Y ese conflicto, pues por lo general es un antagonismo entre un personaje y otro, o un personaje y una cierta situación, ¿vale? Entonces, mediante los diálogos nos enteramos de cómo son los personajes, cómo sienten y cómo reaccionan ante el conflicto. Y obviamente el teatro no es solo el diálogo, ¿no? No, a los diálogos también les acompaña la acción. Y pues la acción, los gestos, los movimientos, básicamente las cosas que hacen los personajes, es la forma en la que se avanza la historia, ¿no? Por las cosas que hacen las personas en escena. Y nos enteramos de muchas cosas, pues también por gestos y movimientos, ¿no? O sea, es decir, las cosas se comunican de forma visual. Nosotros, es decir, que si, por ejemplo, un personaje mata a otro, pues nosotros no nos vamos a enterar porque nos dijeron, ah, y entonces tomó el cuchillo y lo apuñaló múltiples veces y se desangró y bla, bla, bla. No, nosotros nos vamos a enterar de que lo mató porque la persona en el escenario va a agarrar un cuchillo y va a, bueno, no a matar literalmente, o sea, va a actuar la parte en la que mata al otro, ¿no? Entonces, en el teatro, pues el teatro nos comunica muchas cosas de forma visual. Y obviamente, cuando leemos obras dramáticas, pues esas también nos enteramos de esas situaciones, pero no nos las narran. Simplemente como que las vemos, ¿no? Vemos que les dicen así, por ejemplo, que este personaje agarra un cuchillo y apuñala múltiples veces al otro. Y el otro se empieza a decir, ah, me está matando, yo qué sé. Yo no soy buen dramaturgo. Entonces, bueno, otros elementos son la escenografía. La escenografía, o que también se le llama puesta en escena, pues es todo el cómo se construye el escenario, cómo se adorna, se decora, cómo se viste a los actores, por ejemplo, para comunicarnos el tiempo y el espacio. Acuérdense que el tiempo y el espacio eran las características también que tenían las narraciones. Y en el teatro, bueno, en el teatro y en las obras dramáticas, que hay quien diferencia entre teatro y drama. Hay quien, por ejemplo, luego hay quien dice que teatro es cuando se representa en vivo y drama es cuando es la forma escrita, ¿vale? El drama es la forma escrita del teatro y el teatro pues es solamente representado. ¿Por qué? Porque bueno, en la forma escrita pues a lo mejor hay cosas que no hay en la representación o viceversa, ¿no? A lo mejor en la forma escrita el lenguaje es un poquito más interesante. Al nosotros leer obras dramáticas, pues podemos ver usos interesantes del lenguaje, podemos analizarlas como hemos estado analizando las narraciones y las obras líricas. Y en cambio al ir al teatro, pues a lo mejor hay obras de teatro que no tienen estos usos tan interesantes del lenguaje y simplemente se dedican a contar y representar una historia, ¿no? Digamos, es una representación quizá que tiene que ver es una distinción, perdón, que tiene que ver quizá con la profundidad de cómo se expresa el lenguaje, ¿vale? Entonces, bueno. La escenografía, la puesta en escena y bueno, todo esto, ¿no? Que cómo van vestidos los actores, que si están en un lugar interior, si vemos, no sé, sillas, mesas, pues sabemos que están en una casa, si vemos quizá casitas, molinos, sabemos que están en un pueblito, si vemos un castillo, pues sabemos que están en un lugar así, en un reino, yo qué sé, ¿no? La escenografía nos ayuda a comunicar cuál es la situación, cuál es el contexto en el cual se desarrolla la acción. Y bueno, por último, acotaciones. Las acotaciones son unas pequeñas indicaciones que deja la persona que escribe el drama, el dramaturgo, sobre cómo llevar a cabo la puesta en escena o cómo deben interpretar las cosas los actores, ¿no? Es decir, estas indicaciones dicen cómo se debe hacer las cosas, cómo, por ejemplo, dicen cómo debe ser el set, el escenario, qué debe reflejar, ¿no? ¿Qué elementos debe haber? Y dice también cómo es que los actores deben representar la acción. Es decir, que si enojados, que si fúricos, que si llorando, o si tienen que hacer algo en particular, ¿no? Como
agarrar un cuchillo y apuñalar al otro, o como golpear en la mesa de forma furiosa, no lo sé. Y estas indicaciones se ponen entre el texto con paréntesis, por lo general. Se separan un poquito del texto. Se ponen con paréntesis y cursiva, por ejemplo, ¿vale? Entonces veamos un pequeño ejemplo. Fíjense aquí, tenemos los personajes. ¿Por qué? Porque pues hay que decir, el teatro debe indicar qué personaje dice qué, y las acotaciones aquí entre paréntesis. Entonces, Marqués a su hija, o sea, le dice a su hija. Sí, entonces tiene que dirigir a este personaje, ¿no? Quita mujer inicua, a Curra, otro personaje, que le sujeta el brazo, o sea, que le sujeta el brazo al Marqués. Y tú, infeliz, osas tocar a tu señor, y luego a los criados, ea, echaos sobre ese infame, sujetadle, atadle. Entonces, esta obviamente yo lo estoy leyendo como muy pausado, pero si lo vemos en una representación, vemos así la acción, ¿no? Que le está gritando a la hija y le está gritando a la otra que le agarra el brazo, que es como una sirvienta, según entiendo, porque lo que dice de osas tocar a tu señor, que es como una persona que trabaja para él, ¿no? Más bien. Y a los criados, bueno, ya sabemos cómo es el lenguaje antiguo, ¿no? Digamos, está desesperado, ¿no? Esto nos comunica que el marqués, quien sea, no sé bien de qué obra sea esto, está desesperado, ¿no? Está enojado, está gritándole a todos. Y luego don Álvaro, pero don Álvaro le responde con dignidad, ¿no? Es decir, el marqués está, fíjense el contraste aquí, lo que dice, el marqués está gritando, el marqués está, enojado, y don Álvaro dice, se para con dignidad, tranquilo, ¿no? Desgraciado el que me pierda el respeto, y aquí dice la indicación, saca una pistola y la monta, es decir, que la arma, ¿no? Para disparar. Luego doña Leonor, don Álvaro, ¿qué vais a hacer? Y ya el marqués le dice, echaos sobre él al punto. Y don Álvaro, ay de vuestros criados si se mueven, vos solo tenéis derecho para atravesarme el corazón. Entonces es una escena en donde el marqués quiere matar a don Álvaro, eso nos comunica, a pesar de que no tengamos como el contexto de esta obra o qué onda, todo este texto nos comunica que el marqués está enojado y quiere matar a don Álvaro. Y don Álvaro trae una pistola. Entonces, entonces amenaza con dispararle a quien se le acerque, ¿no? Y el marqués, pero el marqués quiere que lo agarren. ¿Por qué? No lo sé. Y pues ahí digamos, a lo mejor es, o sea, porque lo está intentando, lo agarra su hija, lo agarra una mujer llamada Curra, un nombre muy español, y y el marqués lo que quiere es apresar a don Álvaro, ¿no? Por alguna razón. Y se defiende con su pistola. A lo mejor, porque su hija lo detiene, pues a lo mejor este señor don Álvaro es amante de la hija, no lo sabemos, ¿no? Pero aquí vemos un pedazo de diálogo que nos representa un drama, ¿no? Esto tal cual, hasta en la forma coloquial de hablar, esto nos da un drama, ¿no? ¿Qué drama? Que están todos así gritándose y queriendo amenazando con matar y no sé qué, ¿no? Pues esto es tal cual un drama. Ok, bueno, ¿aquí dudas o comentarios? ¿Vamos bien? Parece que sí. Bueno, suena como que todo bien. Muy bien, bueno. Entonces, fíjense lo que nos comunica el propio texto, ¿no? O sea, el propio texto nos da la idea de una situación, nos da la idea de un conflicto, nos da la idea de quizá tensiones que hay entre los personajes, ¿no? Por el texto aquí, pues sabemos que don Álvaro no es muy amigo del marqués, ¿no? No son muy amigos, no se tienen mucho aprecio. Por ejemplo, y podemos ver que la hija está intentando hacer está intentando impedir que el marqués aprese a este señor. Entonces, pues ahí, digamos, y hasta su mujer está como un poco sobresaltada, ¿no? Doña Leonor. Bueno, sigamos. Entonces, en una representación teatral, ¿quiénes son las personas involucradas? Les digo, por una parte es el drama y por otra parte es el teatro, ¿vale?
Bueno, obviamente los actores, quienes interpretan a los personajes. Y esto es curioso, ¿no? Porque el género narrativo, o sea, al nosotros leer directamente no necesitamos una persona, una tercera persona que que nos interprete a los personajes, ¿no? Nosotros leemos el Quijote y no necesitamos ver una persona actuando como el Quijote, ¿no? Con leer la obra, sabemos cómo es el Quijote, sabemos cómo piensa, cómo actúa. Pero en una obra del género dramático, el actuarla le da más profundidad, porque el actor elige cómo interpretar, precisamente interpretar al personaje, ¿no? Entonces lee, digamos, conoce, se familiariza un poquito con la psicología del personaje, con cómo es, cómo piensa, cómo siente, y, y pues elige hacer su interpretación de una cierta forma para comunicar ese sentimiento, esa psicología del personaje, pero aparte le mete como de su cosecha, ¿no? Un buen actor interpreta de una forma quizá creíble, o bueno, también depende del género dramático, si las actuaciones son creíbles o no, eso lo vamos a ver ahorita, pero pues el actor es quien debe comunicar mediante su interpretación la psicología del personaje, ¿vale? Y quien debe representar la acción. Y bueno, el director, quien dirige la obra de teatro, director, directora, es la persona que da indicaciones a los actores sobre cómo deben actuar, ¿no? Si lo están haciendo bien o si quiere o si quiere que interpreten de una manera quizá ligeramente diferente, o si quizá haya que cambiar un poquito la forma en la que se representa, no lo sé. O quiere hacer modificaciones a la escenografía, el director o directora, pues es la persona que se encarga de esto, ¿no? Y comúnmente cuando vemos en la cartelera una obra de teatro, dice ahí dirigida por X persona, ¿no? Y digamos, hay directores quizá muy famosos de teatro. Entonces, bueno. Y por último, pero no menos importante, están los técnicos. Porque para cualquier puesta en escena hay que tener iluminación, hay que tener quizás sonido, ¿no? Hay que tener un montón de aspectos, pues, técnicos, de los que se van a encargar todo un equipo de personas. Entonces, estas personas, pues, son los técnicos y se encargan de todos los elementos físicos de la escenografía. Que la luz le apunte al personaje correcto durante la escena, durante cierta escena, que cierto ruido se escuche cuando se debe de escuchar, no, y no antes o después, ¿vale? Entonces, técnicos de sonido, de iluminación, pues se encargan de todo esto. Que el escenario, pues sí, el escenario, la escenografía, esté bien puesta, o sea, que esté todo donde debe estar y que represente bien el contexto en el que se lleva a cabo la acción, ¿vale? Y bueno, obviamente existen productores, bueno, hay más personas, ¿no? Productores que son quienes hablan con los teatros y con los actores y bla, bla, bla para que la obra se lleve a cabo. Y vestuaristas, maquillistas, etcétera, que preparan a a los actores pues para que representen una cierta época, ¿no? Por ejemplo, si que el vestuario refleje la época que quiere reflejar. Ok. Entonces, esos son los elementos, ¿no? Tanto de la representación teatral como del texto dramático. Y ahí les recuerden, o sea, son dos cosas distintas, texto dramático y representación teatral. Ok. La estructura. Todas las obras dramáticas, bueno, es un poco, no es lo mismo que una narración, que un cuento, por ejemplo, que en un cuento tenemos una estructura definida, ¿no? Todos los cuentos tienen que su planteamiento, su nudo y su desenlace, y pues no hay excepciones, ¿no? En el teatro, pues realmente en el teatro todas las obras tienen estructuras distintas dependiendo del subgénero al que pertenezcan. Realmente el drama, más que teatro, el drama es enormemente variado, muy, muy variado. Eh, y, y cambian un montón de cosas entre un subgénero y otro. Entonces, sí es difícil decir qué estructura tienen todos y cada una de las obras, ¿no? Así, todas en general. Lo que sí se puede mencionar es que todas se dividen en actos.
que acto 1, acto 2, acto 3, ¿no? Toda la acción se divide en actos. Y estos, ¿por qué? Porque pues, estos actos dan quizá un pequeño descanso entre una parte y otra de la representación, pero también dividen la historia en ciertas partes, ¿no? Entonces, todos estos actos tienen un propósito. Quizá el primer acto, por lo general, pues es el introductorio, ¿no? El segundo acto, el tercer acto, pues muestran cambios, quizá cambios de lugar, cambios de tiempo, muestran quizá cambios en los personajes. Entonces, por eso los cambios significativos se dan de un acto a otro. Y esos actos pues se componen de diferentes escenas, ¿no? Acto 1, escena 2, acto 2, escena 3, etcétera. Y las escenas pues son como diferentes situaciones en las que sucede la acción, ¿vale? Y a medida que progresa la trama pues cambian las escenas, por lo general, porque, bueno, sí, en general, ¿no? En todas las obras de teatro cambian las escenas, aun si el lugar físico es el mismo, porque hay obras de teatro que están hechas en varios actos pero que ocurren en un solo lugar. Es decir, cambian las escenas a pesar de que no cambie el contexto, ¿no? Entonces la escena, quizá se introducen nuevos personajes, quizá hay cambios dentro de ese mismo lugar, pero hay obras en las que toda la acción se lleva a cabo en un solo lugar, ¿vale? Y bueno, como les digo, la estructura es muy general, divididas en actos y en escenas, y aparte, pues en tres momentos, ¿no? Que pueden abarcar uno o más actos, que es la presentación del conflicto, es decir, cuando nos dicen cuál es el problema que va a llevar a los personajes a desarrollar la acción, cuando, pues, el propio desarrollo de la acción, cuando sucede todo lo que estamos viendo, cuando sucede lo relevante en la historia, cuando los personajes hacen lo que se supone que deben hacer, y el desenlace o resolución del conflicto, ¿no? Pues obviamente son un tipo de narración, pero más que narrada, representada, pues en las obras de teatro se, ¿cómo decirlo? Se incluye un desenlace también, igual que en los cuentos. Pero este desenlace, pues es una resolución del conflicto original, ¿no? A fuerza se tiene que resolver, ya sea de manera favorable o desfavorable, pero se resuelve. Y en el drama, esta resolución, pues por obvias razones, se suele dar en el último acto, ¿no? Y les digo, como son muy diferentes todos los subgéneros dramáticos, hay mucho espacio para variación dentro de todo esto y no se puede decir como que todos tienen las mismas características, son muy, 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 muy diferentes. Ok, entonces fíjense aquí en un ejemplo de una obra dramática, una comedia, dice, comedia famosa de la cortesía de España. Esta es una comedia del siglo de oro. Durante el siglo de oro español y novohispano se crearon un montón de obras eh, de todo tipo. Vimos ejemplos de poesía del siglo de oro. Obviamente tenemos siempre presentes que la obra narrativa más importante del siglo de oro es el Quijote, ¿no? Entonces, en esta época es donde se desarrollan muchos de los elementos muchas de las características más importantes del teatro en español, ¿no? Les digo, el teatro viene desde la antigua Grecia, pero en el siglo de oro adquiere como que características propias del lenguaje en español, ¿vale? Entonces, bueno, fíjense aquí la estructura en este texto, pues tenemos, es una comedia que trata ¿de qué trata? De la cortesía de España, es decir, de la nobleza española, ¿no? De las personas de las cortes. Y aquí nos dicen los personajes que van a participar. Celia, Flora, Eroafio, Tome Villanos, Marcelo Caballero, Lucrecia, su mujer, Claudio, don Juan de Silva, Lacayo Zorrilla, Julia, Antonio, Leonardo, Lizardo, don Jorge, bla, bla, bla. Entonces, acto primero, ¿no? Nos marca claramente. Dirección de escena, fíjense, salen Celia y Flora labradoras, o sea que es el momento en el que ellas salgan. Y nos dice qué personajes, ¿no? Celia y Flora. Y ya nos dice lo que dicen. Celia, ya dice, daréle parte al Señor de mi nuevo pensamiento. Esto está escrito en español antiguo.
en el español que usaban en el siglo XV. Por eso es un poquito como difícil de leer, ¿no? A lo mejor nosotros al buscar estas obras las buscamos ya con bueno, las encontramos ya con un español actual, ¿no? Y si las vemos representadas, las obras del siglo de oro, pues las vemos representadas en el español que usamos ahorita, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, las obras del teatro griego, pues cuando las vemos representadas, no las vemos en el idioma original, en el griego original. Si vemos una obra de Shakespeare, no la vemos en inglés, bueno, por lo general. La vemos en español, ¿no? Entonces, bueno, dice qué personaje dice qué. Aquí tenemos los diálogos, ¿no? Y que aquí lo que dice dirección de escena, esta es una acotación. Salen Celia y Flora labradoras. Entonces, esto nadie lo dice como tal, no es parte del diálogo, es una instrucción que dice qué tiene que pasar, ¿vale? Fíjense en este otro ejemplo. Aquí está igual marcado el acto, acto 2. ¿Qué escena del acto es? Escena 5. Dirección de escena, es decir, qué instrucciones se dan. Pepe y Bentu llevan a Frederick y la ponen sobre el sofá. Ah, bueno, ya ahí la tienen. Alrededor del resto, Alicia un poco más alejada, Inés sonríe. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo cada personaje, no? Ya el personaje y sus diálogos y la acotación, por ejemplo, Dani le dice a Inés. Entonces, esto le dice el actor, voltea a verla porque le estás hablando a ella, ¿no? Porque pues obviamente en una obra dramática, pues, bueno, en una representación, pues hay muchas personas en la escena y pues los actores tienen que saber a quién hablarle, ¿no? Por obvias razones. Bueno, pues este es el ejemplo de un texto dramático. Bueno, son dos ejemplos de un texto dramático, ¿vale? Ahora díganme, ¿hay dudas o comentarios, alguna inquietud o algo, lo que sea? Ya entra suficiente luz de día. ¿Están despiertos? ¿Están aquí? Ok. Bueno, va todo bien. Perfecto. Bueno. em, este es un ejemplo. Ya que cuáles son digamos, la estructura general de todas las obras de teatro, pues vamos a ver los subgéneros, ¿no? ¿Cómo se clasifican los distintos tipos de obras dramáticas? Bueno, tenemos dos clasificaciones, digamos, pues sí, dos categorías mayores. Tenemos dos categorías del género dramático. Dos categorías. Una mayor y una menor, ¿vale? Un subgénero mayor y un subgénero menor. Que incluyen varios, o más bien, ajá, varios subgéneros más bien, perdón, me revuelvo. Varios subgéneros mayores y varios subgéneros menores, ¿no? Es decir, los subgéneros se clasifican en las categorías mayor y menor. ¿Y cuál es la diferencia? Los mayores se consideran pues un poquito más complejos, más completos y tienen de 3 a 5 actos, entonces son más largos, ¿no? Son más extensos. Y por lo tanto quizá nos comunican historias un poquito más complejas. ¿Por qué? Porque pues obviamente como son más extensos, pues tienen más espacio para contarnos una historia más compleja, ¿no? Entonces, por eso se les considera los géneros mayores. Y aquí tenemos 7 géneros, solo vamos a estudiar los principales nosotros, pero se reconocen 7 géneros mayores. Tenemos la tragedia, la comedia, la tragicomedia, la farsa. Vamos a ver nosotros la tragedia, la comedia y la farsa. Pero además están la tragicomedia, el auto, la pieza ay, se me fue uno, y el melodrama. Y cada uno, y tienen diferencias a veces muy sutiles. Em, Quizá podamos mencionar por encima algunos de los otros subgéneros mayores. Por ejemplo, la pieza es un subgénero moderno. No existía hasta antes del siglo, creo, XIX. Y a lo mejor podemos identificar obras que creemos que son tragedias, pero que en realidad son piezas. Se les llama así. Pero esta es una clasificación como muy formal, ¿no? Bueno, entonces, hoy vamos a ver principalmente la tragedia, la comedia y la farsa. Y los subgéneros menores. Bueno, los subgéneros menores son más breves, obviamente, tienen un acto o incluso son solo parte de un acto. Y aquí podemos encontrar entremeses, sátiras, sainetes y un montón de cosas, óperas, operetas, zarzuelas,
Un montón, un montón, un montón. Aquí sí, pie, ¿cómo se le llaman? Pasos. Hay un montón de clasificaciones en los géneros menores, los subgéneros menores. Y los subgéneros menores se caracterizan por ser, o sea, que, por ejemplo, puede que vayamos al teatro a ver una compilación de obras cortas, de obras de subgéneros menores, ¿no? Entonces vamos y vemos varias historias cortas en un acto, quizá varios sainetes o varias sátiras, no lo sé. Y, y una, por ejemplo, o puede que estas representaciones menores se den entre o en medio de la representación de un acto mayor. Por ejemplo, los entremeses. Hay una obra famosa, bueno, un autor muy famoso que escribió pues, entremeses, es Cervantes. Los entremeses de Cervantes se suelen representar así solitos, no en medio de una obra de teatro. Bueno, si nosotros pensamos en entremés, pues un entremés es un pequeño platillo que comemos antes del platillo principal, ¿no? O antes de que nos traigan la comida, para ir como abriendo el apetito. Pues en el teatro los entremeses pues se pueden representar antes de como tal, antes de la propia obra como tal, ¿no? O entre actos de una obra. Puede ser, o como quizá partes, quizá una parte de un acto, ¿no? Entonces se pueden como por ahí meter entre una obra, o pueden ser obras en su propio derecho, como los entremeses de Cervantes. Si alguna vez van al Cervantino en Guanajuato, por ejemplo, hay una plaza ay, no me acuerdo cómo se llama, pero está cerca de allá de la parte de la Alhóndiga, me parece, está cerca de la Alhóndiga. Es una pequeña placita frente a una iglesia y en esta se representan los entremeses cervantinos, siempre durante el Festival Cervantino. Ahí pueden ir a verlos cuando sea este festival. Bueno, este año probablemente no, pero siempre por ahí de mediados de octubre se hace el Festival Cervantino. Es una celebración cultural en Guanajuato, ¿no? Entonces aquí podemos ver la obra de Cervantes ese es el Cervantino. Ok, muy bien. Bueno, nos faltó mencionar, bueno, los subgéneros mayores nacen ya desde la antigua Grecia, ¿vale? Entonces, y los subgéneros menores se van desarrollando un poquito después, no son tan antiguos. Y algunos subgéneros mayores del teatro ya se van desarrollando también después de la época clásica, ¿no? Surge en la antigua Grecia, pero no surge en toda su variedad. Desde entonces, se ha ido diversificando conforme pasa el tiempo, a lo largo de muchas épocas históricas. ¿Vale? Ok, díganme, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguna inquietud, comentario, lo que sea? Hasta aquí vamos bien con todo esto de los subgéneros, muy bien. Bueno, entonces, bueno. Muy bien. Los subgéneros mayores. Vamos a pasar a revisar los subgéneros mayores. Parece que la clase de hoy no nos va a tomar mucho tiempo. Más del que, bueno, va a tomar menos tiempo del que imaginábamos. Bueno, la tragedia. La tragedia, pues, es una de las formas más antiguas de representación dramática. Surge desde la antigua Grecia. Y esta sí es, digamos, de las originales, ¿no? La tragedia y la comedia son de las formas originales. Y bueno, surge la tragedia. La tragedia surge bueno, tanto la tragedia como la comedia, en general el drama, surgen de ciertos ritos sagrados que tenían en la antigua Grecia. Eran fiestas que se hacían en honor al dios Dionisos. Y el dios Dionisos era el dios de los placeres, del vino, de las fiestas. Entonces, en estas celebraciones a Dionisos, pues se alocaban bastante, ¿no? Este, pues abundaba el vino, había representaciones quizá muy de naturaleza, pues quizá sexual. Había fiestas, digamos, donde se celebraban estos elementos como
o esta parte como muy animal del ser humano, ¿no? De hecho, la tragedia viene del griego tragos, y tragos se le llama así al macho cabrío, es decir, a una cabra macho. ¿Por qué? Porque durante las fiestas de Dionisos, las personas se vestían con pieles de cabra, ¿no? Y se ponían máscaras de cabra. ¿Por qué? Porque pues era un animal sagrado dentro de la mitología y la religión griega, y representaba esta parte como muy pasional, como muy animal del ser humano, ¿vale? Entonces, durante estas fiestas se hacían unas representaciones llamadas ditirambos. En estos ditirambos eran como cantos en honor al dios Dioniso. Sí, me parece que... Sí, ditirambo. Y eran una composición, digamos, lírica. Estaban en versos y todos, eran como cantos, pero no solo se leían, ¿no? No eran como digamos, no se decían y ya, sino que se bailaban, se representaban y además con mucho entusiasmo, mucho arrebato, ¿vale? Entonces, eran obras líricas, rimaban, tenían una cierta métrica, como lo que vimos ayer de las obras líricas, pero además se representaban. El teatro en sus inicios era lírico y todavía existe teatro lírico, y a lo largo de las épocas hay ejemplos de teatro escrito en verso, ¿no? Entonces, el verso no es exclusivo del género lírico, lo decíamos ayer, pero pues es su principal característica. Bueno, aquí en el drama puede presentarse en forma de verso y en forma de prosa. Entonces, bueno, estos ditirambos, estas como alabanzas al dios Dioniso, con, con máscaras, con pieles de animal, con danza, con muy digamos, eran muy populares, ¿no? Durante las fiestas de Dionisos, que no me acuerdo en qué año se celebraban, pero tiene un poquito que ver con la primavera, me parece, y con quizás ritos de fertilidad, no lo sé, no soy experto en eso. Entonces, estos ditirambos, de estos ditirambos surge el teatro como tal, ¿vale? Surgen ya los géneros que conocemos como tragedia y comedia. Ok, entonces vienen de celebraciones sagradas. Ahora, bueno, el teatro, la tragedia como tal, bueno, de ahí viene, es un poquito difícil como explicar, o sea, bueno, así se puede explicar por historiadores especializados, gente especializada en este tema, cómo fue evolucionando de estos ritos de ditirambos a lo que conocemos como tragedia, ¿no? No, es como, a lo mejor no se ve mucha conexión con pues, los cantos y las alabanzas al Dios, y además de una forma muy pues, sensual, por decirlo así, sensorial, a una representación quizá un poco más estilizada. ¿Vale? Eh, bueno, se dice que el autor Tespis fue el primero en crear una representación dramática como tal, ¿vale? Pero los tres principales autores originales de la tragedia son tres griegos: Sófocles, Esquilo y Eurípides. No sé si hayan escuchado o leído, o quizá les hayan mencionado en alguna clase de español o literatura, sobre las obras de Sófocles, Esquilo y Eurípides. Hay una obra muy famosa de Sófocles, que es como parte de la cultura popular que todos conocemos, y que es una historia que quizá sí les suene. Una de las obras de Sófocles. Las siete tragedias, sí. Sófocles escribió, bueno, escribieron muchas más, pero básicamente, no, perdón, las siete creo que son de Esquilo. A ver, un momento. Bueno, algo que es pues muy trágico es que se conservan muy pocas tragedias de todas las que escribieron. Tanto Sófocles como Esquilo y Eurípides, Sófocles, Esquilo y Eurípides escribieron montones de tragedias porque eran enormemente populares en la antigua Grecia. De hecho, las tragedias se representaban, al igual que en su tiempo los ditirambos, durante las fiestas a Dionisos, y se hacían concursos.
para ver cuál le gustaba más al público, o cuál estaba mejor escrita, o cuál era más, más fuerte, ¿no? Sí, exactamente, son de Sófocles, las 7 tragedias. Y son las 7 que se conservan de él, ¿vale? Em, dentro de estas hay una muy popular. Una persona que intentó evadir el destino y acabó haciendo un desastre con su padre, con su madre y sacándose los ojos. ¿Se acuerdan? ¿Han oído mencionar a este personaje? ¿Les suena? ¿Qué tragedia es? ¿Qué tragedia de Sófocles es esta? Hizo ahí hay toda una situación que mató a su padre y sin saberlo se casó con su madre y cuando se enteró se sacó los ojos. ¿Quién es esta persona o este personaje famoso de la literatura griega? Que es parte de las 7 tragedias de Sófocles. Edipo, exactamente, es la tragedia de Edipo Rey. Que de hecho, Sófocles escribe 2 tragedias sobre Edipo. Edipo Rey y Edipo en Colono. Y sí, exactamente. Es este personaje bueno, no la historia, pero sí, es Edipo Rey. ¿Y por qué la vamos a mencionar? Porque, digamos, es muy interesante. Porque es curioso que ahorita nos quejamos de quizá de que hay 20.000 películas de Marvel y que hay como 5 películas de los Avengers y que hay una película por cada superhéroe, pero en realidad las sagas, o porque hay como no sé cuántas películas de Star Wars, pero en realidad las sagas dramáticas o literarias existen desde la antigüedad. Los griegos hacían como abrevaban, es decir, usaban como fuente su mitología, sus propias historias épicas, pues desarrollaban muchísimas historias basadas en esos cuentos, ¿no? En esas narraciones orales. Ahorita vamos a ver ejemplos fíjense, de cómo los griegos tenían como una cultura común, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿cuáles son las características de la tragedia? Digamos, son los autores de los orígenes, los autores más representativos. La tragedia son obras, digamos, como género mayor, son obras largas, en 3 actos, pero lo que tienen es inevitablemente un mal desenlace, un desenlace fatal o funesto para sus personajes, ¿vale? Es decir, la muerte, la soledad, el dolor, la tristeza, todas estas cosas que le suele suceder a sus personajes. Y este destino es fatal, refiere fatal, viene del latín fatum, que significa, pues, destino. Bueno, no destino, sino designio, o destino no en el sentido del camino que se forja uno, sino destino a lo que uno avanza inevitablemente y que por más que haga no va a cambiar, está destinado, predestinado a hacer eso. Y en las obras de la tragedia griega, por lo general hay un vaticinio, es decir, una predicción de la Moira, la Moira es una entidad como mítica que representa el destino. Entonces, esta Moira, no sé si han visto la película de Hércules, que están las hilanderas cortando los hilos de la vida de las personas. Esto también tiene que ver con la mitología griega. Pues en este caso, esta figura de la Moira me parece, una de estas hilanderas que decide el destino de las personas. Y en la tragedia, el destino está escrito, o sea, literal escrito. Entonces, los protagonistas de las tragedias no pueden escapar a su destino, ¿vale? No pueden librarse y por eso se dice que es fatal. Es una fatalidad, ¿vale? Por más que lo intenten, no se libran jamás de ese designio de la Moira. Entonces, esto es muy interesante porque incluso las tragedias modernas siguen un poquito esta característica. Y estos protagonistas, en las tragedias, los protagonistas suelen ser personas, digamos, muy, muy nobles o muy heroicos, ¿no? Cuya nobleza y cuyo heroísmo nos provocan compasión por las desgracias que les suceden. Y bueno, vamos a mencionar algunos ejemplos de tragedias y sus personajes, ¿no? De hecho, la figura del héroe trágico surge aquí. Es decir, una persona que se sacrifica por sus ideales,
que se sacrifica quizá por ayudar a otras personas, que se sacrifica de forma valiente, pero a la cual le suceden grandes desgracias, ¿no? Y no se, digamos, a pesar de esas desgracias, no cambia su carácter, no flaquea, ¿no? Entonces esta figura del héroe trágico viene aquí de las tragedias griegas, pero se mantiene a lo largo de todo el desarrollo del drama, ¿vale? Entonces, fíjense, algunos ejemplos de tragedias. Entonces tenemos las tragedias de la antigüedad, tragedias de Sófocles como Edipo Rey o Antígona, tragedias de Esquilo como Prometeo o la Orestiada. Fíjense, bueno, les voy a decir más o menos de ejemplos de cómo se ven estas estructuras, porque obviamente no les puedo poner toda la obra de teatro aquí, ¿no? Pero vamos a ver. Esto que les decía de que los griegos escribían sagas. Em, Edipo Rey es parte de toda una serie de historias de Sófocles. Él escribe la historia de Edipo, que digamos, cuando nace, la Moira vaticina que va a matar a su padre y que se va a casar con su madre. Entonces, su padre y su madre, para evitar este destino, que son el rey, ay, no me acuerdo cómo se llama el rey, y su madre Yocasta, lo abandonan. Lo abandonan por ahí para que no cumpla ese destino. Pero ¿qué es lo que pasa? Que después Edipo se vuelve una persona, digamos, acaba regresando al reino de donde vino, Tebas. Pero ya cuando regresa, él no sabe quién es, no sabe que los reyes de Tebas son sus padres. Y entonces se mete en un conflicto con el rey y lo mata. Sin saber que me parece que hay un incidente en el camino a Tebas, según recuerdo, y mata a este personaje que es el rey de Tebas, sin saber que es su padre. Entonces cumple esa parte del destino. Entonces cuando mata al rey de Tebas, regresa, va a la ciudad de Tebas y conoce a Yocasta y se enamora de ella, sin saber que es su madre. Y así cumple ese destino de la Moira de matar al padre y casarse con la madre, ¿no? Pero después acaba enterándose de quién es. Yocasta le acaba revelando quién es y se acaba enterando que es Edipo, que es su hijo. Y entonces lo que hace Yocasta es suicidarse, se suicida, se cuelga. Y Edipo a la vez se da cuenta de lo que hizo y a la vez se da cuenta de que Yocasta se suicidó y por la vergüenza se saca los ojos y se exilia solito. Se exilia en otra ciudad. Y deja a sus hijos, Cremnón, creo que se llama uno, y Polínicles, creo que se llama el otro, a cargo de Tebas. Y estos hijos se van turnando el trono cada año uno y un año uno y un año otro, ¿no? Pues bueno, la tragedia de Edipo Rey acaba cuando se saca los ojos y se exilia. Pero ahí empieza la tragedia que escribió Sófocles después de Edipo en Colono, en la ciudad de Colono. Y esta tragedia consiste en que de los hijos de Edipo, hay uno que no quiere dejar el trono. Cremnón creo que se llama. Creo que es Cremnón. Y Cremnón consulta, no quiere dejar el trono en el año en el que le toca para dejar gobernar a Polínicles. Y Polínicles acude a Edipo. Acude a Edipo por ayuda para atacar la ciudad de Tebas y quitar a su hermano del trono, ¿no? Entonces se acaban peleando los hijos de Edipo, pero Edipo en este entonces también crea un vaticinio, es decir, también les dice cuál va su destino y su destino, según él, es el que se van a acabar matando entre ellos, ¿no? Entonces ya atacan la ciudad de Tebas, bueno, termina la tragedia de Edipo en Colono y empieza la tragedia de los siete contra Tebas, que esta tragedia no es de Sófocles, es de Esquilo, creo. Y en esta tragedia, pues ya es el ataque a Tebas, es el drama que sigue, y en esta tragedia, pues para evitar el derramamiento de sangre de los pobladores y de los soldados, la ciudad de Tebas está bajo asedio, está rodeada por un ejército enemigo, pues acaban peleando los dos hermanos y se acaban matando entre ellos, tal como Edipo lo vaticinó. Entonces aquí otra vez tenemos este destino inescapable, ¿no? Y, me faltó mencionar, una de las características de las tragedias griegas es que tienen un coro. Y ese coro puede estar compuesto de distintas personas. Por ejemplo, en la obra de los siete contra Tebas, el coro son las mujeres, me parece, de la ciudad, que son las que más sufren la guerra, ¿no? Entonces,
Hay ciertas partes en las que hablan los personajes y ciertas partes en las que habla el coro. Incluso los escenarios en la antigua Grecia tenían un lugar específico para el coro. Se ponían en un lugar específico, ¿vale? Y bueno, acaba la tragedia de los 7 contra Tebas cuando se matan los hermanos y, y empieza la tragedia de Antígona. La tragedia de Antígona es la última de esta trilogía y en Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona. Y entre esas, una de ellas es, bueno, se basa, también está por ahí la historia de los 7 contra Tebas de Esquilo. Y Antígona, aquí podemos ver en la imagen, esta es esta es de los 7 contra Tebas. Antígona es la esposa de uno de los hermanos, el que pierde, que me parece que es Polínicles, ¿o es hermana? No creo que es hermana. Creo que es hermana, no, sí es hermana de Polínicles. Creo que también es hija de Edipo, por lo tanto. No me acuerdo bien. Y bueno, toda la tragedia de Antígona es que busca, por un lado tiene su, Antígona es de la ciudad de Tebas, y por un lado tiene el deber a su familia, que es el deber de enterrar con honor a su hermano, porque los griegos enterraban, no enterraban, más bien, para los griegos enterrar a las personas era indigno, y ella no quería enterrarlo, más bien, ella quería quemar. Los griegos quemaban a los muertos como una especie de honor. Entonces, Antígona, bueno, el ejército victorioso en la serie de Tebas, el nuevo rey de Tebas, decide que a los que perdieron no se les puede dar, no se les puede despedir con honor, no se les puede quemar en una pira. Y Antígona quiere hacer esto digamos, por honor, por honrar a su familia, ¿no? Pero a la vez tiene el honor de seguir con su deber de ciudadana de Tebas. Y bueno, la condenan a morir enterrada con su hermano y al que mandan a matarlo en realidad es su amante y bueno, hay toda ahí una mega historia, ¿no? Pero es como las historias van relacionándose la una con la otra. ¿Por qué? Porque todas tienen que ver con las historias compartidas de la antigua Grecia, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo es el Prometeo de Esquilo. Es de esta tragedia trata de Prometeo, el castigo de Prometeo cuando roba el fuego y se lo da a los hombres, ¿no? Que esta es una de los episodios más conocidos de la mitología griega, ¿no? Prometeo robando el fuego y dándoselo a los hombres. O está la tragedia de Jasón y los argonautas, que es cuando naufragan y los quiere comer el cíclope. O está la tragedia de, ¿cómo se llama? Del Minotauro, que me parece que tiene también algo que ver por ahí con Tebas y no me acuerdo qué. Les digo, es como una enorme variedad de obras de la antigua Grecia. Está la tragedia del Minotauro y el hilo de Ariadne y este tipo que va a matar al Minotauro, no, son Teseo. Teseo y el Minotauro y bueno, un montón, ¿no? A lo mejor han visto la serie alemana de Dark en Netflix. Si han visto esta serie, en la primera temporada se hace referencia a la historia de Ariadne. Nada más que esa historia, bueno, viene de una tragedia griega, pero es reinterpretada después por el autor alemán Johann Wolfgang von Goethe. Von Goethe, bueno, con Goethe, el de Goethe, el de Fausto. Fausto también es una tragedia. Debí haberlo puesto aquí. Entonces, en esta serie aparece la reinterpretación de Goethe de la historia de Ariadne y Teseo, ¿no? Bueno, entonces, digamos, tratan de mitología, tratan de héroes o tratan de ambas cosas. Por ejemplo, La Orestiada es una trilogía de Esquilo. Y en La Orestiada empieza con una tragedia que se llama Agamenón, que se basa en la historia de la guerra de Troya. Acuérdense que la guerra de Troya se cuenta en la Ilíada de Homero, que es una obra lírica, ¿vale? Y bueno, es toda esta historia del rey Menelao y París, príncipe de Troya, que se roba a la esposa de Menelao, Helena, ajá, Helena, sí, Helena, se roba a Helena, a la esposa de Menelao, y se la lleva a Troya, y entonces Menelao crea un ejército entre todas las ciudades griegas, la Liga Aquea, y uno de estos reyes que apoya a Menelao es Agamenón. Y Agamenón, por ejemplo, Agamenón, según la mitología,
sacrifica a su propia hija para tener vientos favorables y poder navegar y llegar a Troya. Y esto representa una tragedia que se llama Ifigenia en Áulide. Entonces ya va en Agamenón, sacrifica a su hija, va a acabarse la guerra de Troya, sucede todo esto de la guerra de Troya, regresa Agamenón, pero su esposa Clitemnestra está enojada contra él, quiere vengarse contra él por la muerte de su hija, y aparte tiene un amante que es parte de una dinastía olvidada que habían quitado del trono hace mucho, y bueno, total que Clitemnestra acaba matando a Agamenón también siendo influenciada por este otro tipo, y se hacen rey y reina de Micenas, creo que es la ciudad. Pero luego llega el hijo de Agamenón, Orestes, y empieza otra tragedia, que es cuando ante el asesinato de su padre, Orestes odia a su madre, Clitemnestra, y la mata también. Y también está por ahí Electra, la hermana de Orestes, también tiene su propia tragedia, Electra. Y bueno, total que está también la tragedia donde Orestes acaba matando a Clitemnestra y a este otro tipo, pero digamos, por esa venganza, ligado por unas criaturas mitológicas llamadas las Furias. Ay, no me acuerdo cómo se llaman. No, bueno, las Furias, ¿no? Se traduce como las Furias. Y lo van persiguiendo y persiguiendo, y en la tragedia final, Orestes llega a Atenas y debate con las Furias y logra vencer su castigo, ¿no? Y esto es la última parte de la trilogía. Entonces, fíjense cómo toda la mitología griega se expresa en las tragedias. Y eso es en las que sobreviven. Imagínense en las otras, las que no sobreviven. Ay, no hemos mencionado a Eurípides, por ejemplo. Eurípides tiene una tragedia llamada Medea. En esta, Medea es la esposa de Jasón. Jasón, el líder de los argonautas, que también sale en otra tragedia, la del Cíclope y todo esto. Y Medea se vuelve, es madre, es una madre de los hijos de Jasón, pero además Jasón como gran héroe, como gran guerrero, pues la ignora y se va a casar con una princesa de no sé dónde, ¿no? Y Medea acaba matando tanto a Jasón como a la princesa, y es perseguida me parece que también unas criaturas mitológicas, ¿no? Pero además Medea acaba matando a los hijos que tiene con Jasón. Y esto pues se interpreta como quizá un cuestionamiento de la maternidad, ¿no? Como diciendo, ¿por qué tiene que ser madre? Porque, digamos, esta obligación de ser madre, el sufrimiento que le causa la traición de Jasón, y etcétera. Acaba envenenando a la esposa y matándolo a él, y matando a los hijos, y es rescatada, creo que por un dios. No me acuerdo bien. Alguien preguntaba no sé si en este grupo o en el de la tarde, sobre el Deus Ex Machina. Pues eso es un poco de eso, que la historia acaba con el dios Helios rescatando a Medea, creo. Bueno, esto respecto a las tragedias clásicas. Digamos, son enormemente variadas y enormemente... sí recomiendo Dark las primeras 2 temporadas. Por ejemplo, esta situación de que están en unas cuevas y el hilo de Ariadna y todo pues está muy padre, la verdad, es una reinterpretación muy padre, porque precisamente el interés romántico del protagonista es la que protagoniza a Ariadna en la obra de su escuela, ¿no? Pero bueno, no les spoileo por si quieren ver, ¿no? Nada más era como un ejemplo de cómo estas historias van pum, 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 van viajando, ¿no? A través del tiempo. Y por ejemplo, el cerco de Numancia de Cervantes. El cerco de Numancia narra la historia de la ciudad de Numancia, que era una ciudad en España, pero antes de que España fuera España, durante la época romana. Y es una ciudad que está bajo asedio por los romanos. Y todo el pueblo de Numancia, los numantinos, los numantinos digamos, se reúnen, de nuevo, sus líderes y en el coro del pueblo numantino, para ver qué hacer, si resistir a los romanos, porque ya perdieron prácticamente, o si quieren, si resisten a los romanos, si pelean, o si se someten a ellos. Pero lo que dicen, sobre todo, aquí hay un coro, creo que de mujeres también, lo que dicen es que si se someten, van a acabar siendo esclavos, por ejemplo, esclavos los hombres y violadas las mujeres, ¿no? Por los soldados romanos.
De hecho, esta imagen de aquí es de esta historia del cerco de Numancia. Vemos aquí a los soldados romanos ya dentro de las murallas. Y fíjense lo que están haciendo todos los pobladores. Este se está apuñalando. Esta mujer está bebiendo veneno. Este tiene un cuchillo y está con este otro señor. Y aquí hay un montón de muertos. Esta mujer también tiene un cuchillo. Este se está muriendo. La tragedia acaba en que todo el pueblo se mata. Se envenenan, se apuñalan, se cuelgan, se tiran de las torres para evitar la indignidad de ser esclavizados y violadas las mujeres por los romanos. Y este es el vaticinio. No hay como tal una entidad como la Moira griega que les dice que ese es el destino, pero ya saben que ese es su destino porque pues, Roma era el ejército más poderoso, ¿no? Y saben lo que hacen los soldados romanos, o sea, saben que no pueden huir de su destino. Entonces por eso se matan. Su destino de todas maneras era la muerte o la esclavitud. El cerco de Numancia de Miguel de Cervantes. Si pueden, léanla. Es más, y se les puedo poner en la carpeta, tengo un PDF. Bueno, Macbeth de William Shakespeare, que la conocemos en su versión popular, en su versión Disney, como el Rey León. El rey matado por su hermano y el hijo que va a vengar al padre y todo esto, ¿no? Romeo y Julieta, también conocemos mucho la historia. Y sí, como dato curioso, el Rey León está basado en la historia de Macbeth de Shakespeare. Romeo y Julieta, que es esta historia de dos familias enemistadas, Julieta Capuleto y Romeo no sé qué, se acaban matando porque no saben que el otro fingió la muerte y bueno, así acaba la tragedia, ¿no? Y pues el destino aquí es que no podían estar juntos, pero acaban de estar juntos muriendo. La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, ya pasando al siglo XX, que es sobre una mujer, Bernarda Alba, que es muy cruel y muy autoritaria y que no le permite ser libres a sus hijas, ¿no? Entonces todo el drama se da con este conflicto entre las hijas que quieren ser libres. Por ejemplo, la hija mayor tiene creo que 40 años y ya se quiere casar, pero y tiene un pretendiente con quien con quien se casa y todo, ¿no? Bueno, con quien se quiere casar. Tiene su pretendiente y todo, y a pesar de esto, la mamá no le deja, como que las quiere tener excesivamente restringidas, y ellas quieren salir y ser libres. Que bueno, casarse es una gran muestra de libertad, ni siquiera, mucho menos en esa época, pero tan restrictiva era la vida bajo la casa de Bernarda Alba que ni eso les dejaban hacer, ¿no? Y Felipe Ángeles de Elena Garro, ya pasando a un ejemplo de la dramaturgia mexicana. Felipe Ángeles fue un general de la Revolución que estuvo con Madero y con Villa y fue capturado y ejecutado por las fuerzas de Carranza, en particular por, me parece que Obregón, cuando todavía estaba con Carranza y antes de que lo matara. Vamos a ver en historia todo esto. Y en este entonces, en esta obra, la tragedia pues es la ejecución, el juicio y la ejecución de Felipe Ángeles, pero además como el personaje es este general noble que lucha por los ideales nobles de la revolución que acabaron traicionando los carrancistas. Y esta figura que le dicta el destino inevitable, ni siquiera se refieren a él por nombre, se refieren a él como el primer jefe. El primer jefe es el que dicta la ejecución de Felipe Ángeles. De hecho, pueden buscarla en YouTube. Hace poquito la pasaron en el canal 22 y hay buenas interpretaciones de esta obra, Felipe Ángeles. Entonces, el primer jefe, Carranza, es esta persona, es esta criatura pues casi mítica que dicta el destino de Felipe Ángeles. Y, y fíjense cómo se relaciona por ejemplo, a los vaticinios de quizá de Edipo o de la Moira con Edipo o de los dioses con Prometeo o de los romanos con Numancia, etcétera, ¿no? Entonces tiene una estructura que es más que es muy parecida a las tragedias clásicas. Y bueno, el conflicto está entre los verdaderos ideales de la revolución y aquellos que los traicionaron por el poder, pero se llaman a sí mismos los guardianes de la revolución, ¿no? El primer jefe, que les digo, no lo menciona por nombre, pero pues todos sabemos que es Carranza, y todos los militares que ejecutan su orden. Incluso, y el personaje es un héroe trágico, es una persona idealista que lucha por las ideas de la revolución, Felipe Ángeles. Y, se me fue el hilo. Ah, sí, bueno. Y pues incluso le ofrecen escapar, ¿no? Y lo rechaza. Rechaza escapar, ayudado por Villa.
y por algunos generales que buscan pues al hacerlos, al ayudarle a escapar, estarían traicionando su mandato, ¿no? Entonces él en vez de generar más traición, elige afrontar su destino y morir aunque sea de forma injusta, como un mártir de la revolución, ¿vale? Entonces lo que expresa Elena Garro aquí es eso. Es como los verdaderos mártires de la revolución fueron los que creían en la revolución. Y los que triunfaron en la revolución fueron los mezquinos que se aprovecharon para agarrar el poder. Ok, muy bien. Ejemplos de tragedias, además de la historia de México. Ok. ¿Alguna duda o comentario? Creo que ya me tiré un montón de tiempo hablando sobre todas estas historias, pero es para ilustrar precisamente los elementos de la historia trágica, porque son muy relevantes en nuestras propias historias, ¿no? Ok, ¿no los mareé con tanta historia? Parece que no. Bueno, dudas, comentarios, no. Muy bien. Bueno, nos centramos mucho en la tragedia por eso, ¿no? Porque es como de un género muy profundo. Ok, muy bien. Ahora, la comedia, el otro gran género de la antigua Grecia, que también viene de los ditirambos, de estas fiestas dionisíacas. Ah, y algo curioso es que tanto la tragedia como la comedia durante la antigua Grecia se representaban con máscaras. Tenemos estas, pues vean aquí, por ejemplo, estas máscaras con bocas enormes, ¿no? O la máscara que les puse para ilustrar la tragedia. ¿Dónde la tenemos? Ay, no me responde la presentación. Un momentito. Bueno, sí vieron la máscara, ¿no? Que les puse. Aquí. Entonces, estas máscaras eran particulares del teatro griego. Y se las ponían los actores para representar a los personajes. ¿Por qué? Porque, pues, a lo mejor así un actor podía representar a los personajes, ¿no? Pues se ponían distintas máscaras. Em, antes de esto, bueno, les cuento esto del teatro griego, que se me olvidó contárselos ahorita. ¿Y por qué se ponían máscaras? Porque además los griegos eran conscientes de que estaban viendo una obra, de que no estaban viendo algo realista. Bueno, sí, que estaban viendo una representación de la realidad, pero que no, digamos, no había este interés por hacer las cosas completamente reales. Se ponían máscaras para para que el pueblo tuviera de cierta manera cierta conciencia de que está viendo una obra, ¿vale? Como una especie de forma de hacer que no se relacionaran directamente con la historia, sino que hubiera un elemento de por medio que les dijera que están viendo una obra, ¿vale? Ok, bueno, la comedia, pero antes de pasar a la comedia, vamos a dar el descansito de 5 minutos que siempre les doy. Son las 8:23, entonces a las 8:28 regresamos y bueno, voy a estar aquí. Si tienen, vayan al baño, sírvanse un café y si tienen alguna duda que a lo mejor no se relaciona mucho con lo que hemos estado viendo, pónganmela en el chat, ¿vale? Bueno, aquí ando, regresamos a las 8:28.